mucha gente, Neomar, que nos saluda, es tradición todos los días, que nos pone, por fin los puedo ver. Tenía no sé cuánto tiempo sin internet, no sé cuántos años sin internet. Tenía 15 años sin internet, acabo de restablecer el internet. O sea, increíble. Saludos aquí a todos los que nos están diciendo, nos están saludando desde todas partes del mundo. Y bueno, aquí estamos, Neomar Hernández. Bienvenido. ¿Cómo pasó el Día de la Independencia? Oye, bien chévere, descansando y viendo el despliegue de los muñequitos de Maduro en la Avenida Los Próceres. Pero cuéntame. ¿Tú recuerdas? Ya va, espérate, pero ya va. ¿Tú recuerdas algún desfile del 5 de julio? Que era una fecha, o sea, era una fecha. El 5 de julio era cuando hacían porque yo le perdí la pista a esto, ¿no? Pero era cuando hacían el famoso desfile que salían cazadores, o sea. Lo que pasa es que el desfile, en Venezuela había dos desfiles importantes. El desfile del 24 de junio, que era el que se hacía en el campo de Carabobo, y el desfile del 5 de julio, que es el que se hace tradicionalmente en los próceres. ¿Ok? Había otros actos que eran menos reseñados nacionalmente, pero sí regionalmente. Siempre se hacía un acto especial en el lago de Maracaibo el 24 de julio, por ser el día de la batalla del lago y día de la Armada, pero normalmente ese día también coincidía con ser el natalicio de Bolívar, entonces los actos eran sobre el natalicio de Bolívar. Y el 4 de agosto normalmente se hacía el acto también de la Guardia Nacional. El 10 de diciembre se hacían los actos de la Fuerza Aérea, que el 10 de diciembre fue el día el día en el que se establece como el Día de la Fuerza Aérea, que luego el chavismo asesino lo cambia para vanagloriarse con su gesta del 27 de noviembre, cuando bombardearon blancos civiles en varias ciudades, principalmente en Caracas, matando a un gentío con sus aviones, la lacra del Francisco Visconti Osorio y toda su cuerda de delincuentes que salieron a matar venezolanos. Cuando ya llegaron al poder decidieron cambiar la fecha de celebración del Día de la Aviación. Entonces, en vez de ser el 10 de diciembre como era usual, la pusieron en la fecha del oprobio del 27 de noviembre. Eso es someramente el asunto. Por tanto, para responder tu pregunta, los cazadores normalmente los veíamos tanto el 5 de julio como el 24 de junio. Eran dos grupos de soldados que la gente esperaba en el desfile. Uno eran los cazadores y los otros eran los que gritaban paracaidistas, de donde venía Chávez, ¿no? Chávez era de los paracaidistas, ¿no? Chávez fue comandante del batallón de paracaidistas, José. Ajá. Que por cierto, las anécdotas de Chávez y su pasantía por el batallón de paracaidistas, que no era muy buen saltador en paracaídas, no hacía muy buenos saltos, las tiene Thais Peñalver en el libro, ¿no? Era bueno, era matando gente. Sí, pero bueno, no se sabe si directamente, porque hasta para eso creo que era cobarde. Mandando a matar. Mandando a matar. Hablando de mandar a matar. Ajá. Se ha enrarecido el ambiente revolucionario venezolano. Fuerte. Con el conocimiento o la revelación supuesta, porque aquí todo hay que ponerlo entre comillas y todo hay que sospecharlo, porque estamos hablando de esta pandilla de delincuentes, según la cual el exdirigente político, terrorista y secuestrador Carlos Lanz, que tiene no sé cuánto tiempo desaparecido y cuya familia había estado armando un escándalo porque era víctima de una desaparición forzosa por parte del régimen por ser una persona incómoda, a pesar de ser parte de la misma agrupación de terroristas de Jorge Rodríguez padre y Nicolás Maduro de la Liga Socialista. Ahí fue donde dio sus pininos. Bueno, sus pininos no, ya él tenía rato matando gente y secuestrando y todo eso, aquella cosa. Pero resulta ser que han acusado a la esposa y a la hija, ¿no?, de Carlos Lanz del asunto. ¿Tú tienes más detalles del asunto? Bueno, hicieron una reconstrucción supuesta y qué chimbo, ¿no? Aquí hay que comenzar por el principio, Daniel. Qué difícil que en Venezuela todo es supuesto. Las elecciones son supuestas, es decir, yo que trabajo con este tema a veces, ¿no? De hablar que si de cuánto han sacado los partidos, que si quién sube y quién va. O sea, tú no puedes hablar en Venezuela de eso, porque en Venezuela las encuestas son chimbas, las elecciones son chimbas, la justicia es chimba, de manera que en lo que te diga un fiscal, y empezando de Tarek William Saab para abajo, todo está entre paréntesis, uno no sabe, entre comillas, mejor dicho. Mucho más cuando se trata de guerras intestinas, ¿no? Claro, no. Entonces, Carlos Lanz iba a cumplir
ahorita en agosto, 2 años de desaparecido. Carlos Lanz se le montó una campaña por redes sociales desde agosto del año 2020. La misma familia. La esposa, y de aguas abajo entonces empezaron los familiares, empezaron conocidos, empezó gente de lo que llaman la izquierda chavista no madurista, que si la izquierda crítica, que si la izquierda más izquierda, que Carlos Lanz estaba desaparecido. Bueno, la reconstrucción la historia que yo medio he leído de lo que dijo hoy Tarek William Saab, que Dios, dice él, con la resolución del cangrejo de la década. ¿Tú te acuerdas cuando había el cangrejo de oro en los cuerpos policiales, la PTJ? Cangrejo de oro, cangrejo de plata, claro. Bueno, Tarek William Saab dice tanto que Venezuela se arregló, que ahora se arreglaron hasta los premios en las policías, van a volver a dar el cangrejo. Él dice que él tiene, con el caso de Carlos Lanz, tiene el cangrejo de la década, ni siquiera el de oro, el de la década. Entonces dice Tarek William Saab que Carlos Lanz fue invitado a una reunión en una finca, no recuerdo dónde, salió de su casa, y cuando sale de su casa y toma creo que es la autopista regional del centro, allí lo abordan porque estaba preparado un secuestro donde los autores intelectuales son, como tú dices, la esposa y creo que la hija, y para este secuestro, bueno, así habían sido cancelados creo que más de $8,000 en total, que se iban a repartir entre dos secuestradores que había, el que dirigía una hacienda, tal. El tipo lo llevan por una hacienda y lo picaron, Daniel. Eso es lo que dice Tarek William Saab. Y que se lo dieron a comer a los cochinos. Lo pican y se lo tiran a los cochinos. Entonces, tú sabes que cuando a mí me dijeron ese detalle, ¿tú no viste la película Snatch? Que en español se llamó Cerdos y Diamantes. Cerdos y Diamantes, correcto. Bueno, de la mafia. Para mí que esta gente como que vio Snatch. Bueno, yo no sé si lo vieron, pero esta que es una práctica común dentro de la mafia, sobre todo la mafia, hay una mafia italiana que hace esto mucho, de tirar a los muertos a los cochinos. Las mafias europeas, sí, las mafias europeas. Las mafias de Europa del Este también lo hacen, la Rusia y tal. Tienen esa marca práctica de fábrica. Porque claro, no deja evidencia, y además alguna evidencia tiene que dejar, porque si los descubrieron, parece que con algún cochino hicieron morcilla y salió hay un video testimonial de uno de los conjurados, de que, bueno, él participó y echa el cuento, que si lo montaron el cadáver en una mesa con forrada en plástico, que si empezaron a darle con unos machetes, que si eran 3, que si eran 2, que después que lo cortaron, entonces se lo echaron a los cochinos. O sea, ahí está un video de una persona, oye, que si hizo eso, Daniel, bueno, yo no sé cómo es la mentalidad de un criminal, pero el tipo está narrando eso absolutamente impertérrito, el tipo está absolutamente tranquilo, sentado frente a una cámara, echando el cuento. ¿No? Si es una persona con la sangre fría para hacer lo que cuenta, contarlo, cualquier cosa. El señor echa el cuento total de la historia que ha quedado señalada a la esposa. Se ha resuelto supuestamente el misterio de Carlos Lanz. Sería entonces la familia la que montó todo el tema para matarlo, y sobreviene la gran pregunta: ¿por qué lo mandan a matar? Entonces parece que hay un tema de corrupción, ¿no? Asociada a esto. Quiere decir unos reales. Quiere decir entonces que aquí lo que estamos hablando es que Carlos Lanz en efecto no solamente era un delincuente, sino que crió a su familia en los valores de la delincuencia hasta el punto que fueron capaces de matarlo y de secuestrarlo. Así como él secuestraba gente, su propia familia terminó secuestrándolo a él, picándolo y dándose lo comía a los cochinos. Imagínense ustedes los valores que tenía Carlos Lanz, que por cierto, que él y su hermano Rigoberto Lanz escribían en el Nacional sobre educación, y ellos empezaron, en el chavismo empezaron con las teorías de toda esta cuestión que había que hacer en la educación. Oye, tremendos educadores, que educaste a tu familia para que te mataran y te lanzaran para los cochinos. Ahí es donde tú tienes más o menos cuál es la catadura moral de estos tipos. O sea, cuáles eran los valores que había en esa familia. Pero bueno, ¿cómo es eso que tu propia familia te secuestra? Finge que te secuestran, te matan, te descuartizan, te echan a los cochinos para que te coman, pagan por eso, y luego fingen dolor porque tú estás desaparecido y empiezan a culpar, por supuesto, al régimen. Bueno, estas son las cosas. Sería bueno saber qué dice la familia, qué dice la esposa, por qué lo hizo. Una buena entrevista. ¿Por qué lo hizo, señora? De repente ahí salen algunas cosas, de repente ahí dicen, no, es que él me maltrataba. Esa es la típica.
O dirá, no, es que él no me daba para comprar, me quería tener a punta de caja del club, ya yo no aguantaba más. O lo más probable, Daniel, lo más probable en este tipo de casos, Neomar, no hay que ser policía para saber que detrás de esto lo que hay es real. Es lo que parece. Ahora, caemos en lo mismo. El tema con estos casos en Venezuela es que ¿quién le cree ni el Ave María ni el Padre Nuestro a Tarek William Saab? ¿Será verdad esto? ¿Será mentira? No sabemos. O sea, yo no puedo decir que es mentira, pero con el historial de mentiras que tiene tras de sí el chavismo y que tiene tras de sí Tarek William Saab, pues yo no puedo asegurar al 100% que lo que él ha dicho hoy y con los detalles que se han dado el día de hoy son verdaderos. Ese es el problema, Daniel, de la gente que no comprende este país. El problema de la gente que dice, por ejemplo, la que parten del hecho de que Venezuela se arregló. En un país arreglado, a usted le pasa algo, oye, y usted sabe que dentro de una semana, dentro de un mes, quizá dentro de un año, además esto tiene 2 años, ¿por qué sacarlo ahora? Esa es otra pregunta, pero bueno, dicen que lo resolvieron fue hace nada, después de 2 años. Tú sabes que después de un año, lo que a ti te pase, Dios no lo quiera, eso va a ser esclarecido y eso va a caer eventualmente en los mecanismos de justicia. Ahora, ¿quién en Venezuela, o sea, la gente que ve este programa de verdad, ¿quién en Venezuela confía en un policía? ¿Quién en Venezuela confía en un militar? ¿Quién en Venezuela, peor aún, confía en un juez? ¿Quién en Venezuela confía en un fiscal? Entonces, el problema para la gente que dice Venezuela se arregló es que Venezuela, si tú te pones a ver desde el punto de vista de los órganos de justicia, lo más probable es que contigo se cometa una injusticia que con una justicia, que un acto de justicia. Entonces, mira, yo no sé qué creer. La historia parece absolutamente inverosímil. O sea, pensar que el señor lo llevan y entonces hacen todo esto que parece, como tú dices, de la película de Cerdos y Diamantes. Bueno, quién sabe, puede ser verdad. En una sociedad tan deteriorada también moral y éticamente es probable que una esposa y una hija manden a que al padre en una sociedad no, vamos por partes. Aquí no estamos hablando de que fue un hijo de vecina, ni que esto es un caso reseñado en uno de esos reportajes de Panorama de fin de semana. Mañana en Panorama, como el chiste, ¿no? Aquí estamos hablando de un alto funcionario del chavismo que es, además de eso, un histórico delincuente que viene de las guerrillas, que viene de secuestrar, que viene de extorsionar, que viene de ese bajo mundo, que llegó al poder y su familia lo agarró, como dice el disco aquel del grupo, creo que era de Hermistatú, era el grupo. Él la violó, la mató y la picó, se llamaba el disco de ese grupo. Creo que era de Hermistatú, ¿no? La violó, la mató y la picó. Bueno, a no, lo secuestraron, lo mataron, lo picaron y se lo dieron de comer a los cochinos. O sea, aquí estamos hablando, ese es el hombre nuevo. O sea, el hombre nuevo que los hermanos Lanz querían crear, lo crearon ya en su familia. Eran capaces de matar a un familiar, picarlo, fingir un secuestro, matarlo, picarlo y dárselo de comer a los cochinos. Pero es que es lo que han hecho con el país durante 22 años. Ese caso es una muestra de lo que son ellos capaces de hacer con el país. Si eso le hacen a la familia, ¿qué le van a hacer al resto de los venezolanos? Por eso es que están los venezolanos saliendo a pie de Venezuela. Y es que acaso no es algo parecido a descuartizarlo y dárselo a comer a los cochinos, esto que le están haciendo a los venezolanos que tienen que arriesgar su vida yéndose a pie, que si por el tapón del Darién, que si por la frontera con Colombia, etcétera. Bueno, es un hecho, o sea, es un hecho incontrovertible que estos tipos son malos por naturaleza. Y bueno, y si estos son los fundadores del chavismo, imagínense usted que Carlos Lanz era compañero, curruña, amigo, bueno, medio pollo del papá de Jorge y del Cid Rodríguez. Imagínense usted si Carlos Lanz crió a los hijos como lo crió, imagínense usted cómo son Jorge y Delcy. Eso, especulaciones variadas y disímiles. Ahora, tenemos que ir al corte comercial. Por supuesto, tengo que decirles que ya el equipo de producción de Así Nos Va a estar al tanto de que hay una transmisión bastante difícil vía YouTube. Yo estoy vía de emergencia por aquí por mi Instagram, @delaraf. Entonces vamos a irnos al corte a ver si se puede restablecer la señal en YouTube y mejorarla un poco
Vamos a tener hoy, al regreso del corte, nuestra sesión de los presos políticos que no tuvimos ayer, porque ayer era asueto, pero la vamos a tener el día de hoy. Vamos al corte, ya veremos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Se han cumplido casi 5 años, ya nos los va a precisar nuestro invitado, el doctor Joel García, de la detención de Fran Cabaña. ¿Quién es Fran Cabaña? Para quienes no recuerdan, hace 5 años se produjo aquel acontecimiento en el que el país conocía a Oscar Pérez, que en un helicóptero sobrevoló parte del centro de Caracas, las zonas aledañas al Tribunal Supremo de Justicia, y Fran Cabaña fue vinculado a este hecho, detenido con la posterioridad al mismo, y al día de hoy, después de un calvario judicial y de un calvario también dentro de las prisiones de este país, y entendemos que ha sido trasladado a la prisión de Yare 3, bueno, Fran Cabaña sigue detenido todavía por este caso, por un caso que incluso ya dejó a Oscar Pérez en el camino, donde fue masacrado en el Junquito, como todos ustedes conocen, pero que todavía Fran Cabañas y otras personas más son acusadas simplemente que por estar relacionadas, según el régimen, a Oscar Pérez. Tenemos con nosotros al doctor Joel García en la tarde de hoy para que nos cuente qué ha pasado con el caso de Fran Cabañas, los traslados, los avances en términos del caso, si es que los hay. Le damos la bienvenida, doctor García. Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu gran audiencia. Y efectivamente, gracias. Como usted lo manifiesta, Fran Cabañas ya va a cumplir 4 años, 10 meses de su detención por los hechos que conocemos por el caso de Oscar Pérez, cuando sobrevoló la ciudad de Caracas en fecha 27 de julio de 2017. Desde ese entonces, de septiembre de 2017, se encuentra detenido Fran Cabañas. Recientemente, la semana pasada, fin de semana pasada, fue trasladado ahora a Yare 3. Y el proceso, el juicio, sigue a paso lento, muy dilatado, porque sabemos que una justicia tardía se convierte en una injusticia. Y eso es lo que estamos viviendo con Fran Cabañas. Y cabe decir
que es la única persona que queda detenida por el caso de Óscar Pérez. Recordemos que por este caso se iniciaron investigaciones por la jurisdicción militar, por la jurisdicción civil, y todos están en libertad, incluso la persona propietaria del chalet donde mataron a Óscar Pérez. Y Fran Cabañas todavía sigue detenido, a pesar de que no hay ni siquiera una prueba contra él. Se le acusa de que él participó junto a Óscar Pérez cuando se llevaron el helicóptero. Y lo único que incrimina, por decir la palabra incriminar, a Fran Cabañas es que el día 27 de junio, cuando Óscar Pérez sobrevoló la ciudad de Caracas, Fran Cabañas llamó a Óscar Pérez en horas de la mañana para pedirle un dinero que Óscar Pérez le debía. Y por esa vinculación telefónica, Fran Cabañas ya está siendo enjuiciado y encarcelado hasta los actuales momentos. Doctor Joel García, la pregunta en este caso sería, ¿por qué si todos los involucrados que sobrevivieron, ¿no? O a las personas a las que involucraron, porque estamos claros de cuál es la justicia en Venezuela, ¿por qué con Fran Cabañas está ocurriendo esto en particular? ¿Ustedes han logrado determinar eso? Al parecer hay un ensañamiento porque hay un familiar de él, que es militar, que también está detenido en el SEBIN. Y pareciera que esa factura del militar se la están también transfiriendo a Fran Cabañas, porque otra razón no tiene por qué ser. Porque es que en el juicio, cuando se evacúa cada uno de los órganos de prueba, la juez claramente se puede percatar que a Fran Cabañas nadie lo señala, nadie lo incrimina, ni ninguna experticia lo vincula más allá de esa llamada telefónica que ocurrió fortuitamente esa mañana por ser amigos, y que es lo que lo mantiene preso, porque si bien es cierto, existe la vinculación de la llamada telefónica, nadie puede saber el contenido que se dijo en esa llamada. Entonces, las razones pareciera que obedecen a que Fran Cabañas tiene un familiar militar que está detenido en el México. Ahora, doctor Joel García, ¿cuál es? Nosotros sabemos y hemos conocido varios relatos, distintos tipos de relatos terribles con respecto al trato que le han dado a las personas a las cuales han vinculado al caso Óscar Pérez. Yo quisiera saber qué podemos decir en el caso de Fran Cabañas, cuál ha sido el trato que él ha recibido durante este tiempo que ha estado detenido. Ok, los maltratos, las torturas fueron apenas recientes, fue aprendido en la ciudad de Cagua, donde reside él. Y también le detuvieron a su mamá, a su papá, a unos primos. Tanto es así que toda la familia tuvo que emigrar de Venezuela y él prácticamente se encuentra solo acá. Y bueno, las torturas de los primeros días, pero después, bueno, estar en prisión en Venezuela, sabes que ya es una pena de muerte anticipada. Ahora, doctor García, la justicia o lo que prevé la ley y lo que prevé la lógica, fuera de la ley incluso también, tiene o indica que una persona que ya tiene casi 5 años en esta situación y cuyo juicio no ha terminado, porque usted mismo lo ha dicho, está en ese proceso todavía, no ha sido sentenciado, debería esperar el juicio en libertad, no en las condiciones en las que está Fran Cabañas y menos en una prisión común. Usted nos ha dicho que la semana pasada fue trasladado a Yaret 3. ¿Qué ha pasado o qué ocurre en el caso de Fran Cabañas que ni siquiera la medida de esperar el juicio de libertad se ha podido lograr? O sea, ¿qué ocurre allí? Sí, recientemente, en el mes de septiembre del año pasado, se reformó el Código Orgánico Procesal Penal. Después se han hecho planes de descongestionamiento en las cárceles, como que ellos le llaman Plan Callapa, y han liberado a muchísimas personas porque le ha decaído la medida de conformidad con ese artículo 230, que dice que una persona no puede permanecer más de 2 años preso sin haberse efectuado el juicio. En el caso de Fran Cabañas y todos los presos que tienen que ver vinculaciones en materia de terrorismo o que provengan de la DGCIN o el SEBIN, para ellos no existe Plan Callapa, para ellos no existe decaimiento de medida, para ellos no existen derechos humanos. En todo caso, estamos hablando, para decirlo en términos que pueda conocer nuestro público,
que Fran Cabañas está preso por una llamada telefónica que le hizo Oscar Pérez coincidencialmente y que no se ha logrado demostrar ninguna comisión de delito por parte del señor Cabañas. Así es, con toda responsabilidad lo afirmo, no hay ni un solo órgano de prueba, un medio de prueba que así lo dijese, lo contrario, y lo que está es pagando una factura allí, no sé a quién se la están cobrando, pero eso es lo que está viviendo Fran Cabañas hasta los actuales momentos. Ya van a ser 5 años de esa detención, solicitamos el decaimiento de medida, el tribunal no se pronuncia, se difieren las audiencias y en eso estamos. Muchísimas gracias al doctor Joel García por su disposición permanente a conversar de estos casos y esperamos que la vida de Fran Cabañas pueda ser pronto vivida por él en libertad y en compañía de su familia. Muchas gracias, doctor García. Gracias a ustedes y así sea. Un abrazo. Vamos nosotros, amigos, al corte comercial y al regreso comentamos este caso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, seguimos en Y Así Nos Va. Con el caso de Oscar Pérez es una tragedia que no termina. Con el caso de Oscar Pérez, el régimen chavista no solamente quiso asesinarlo a él, asesinar a su familia, asesinar a sus allegados, asesinar a todo el que se relacionó con él, sino que quieren asesinar su memoria, asesinar su figura, asesinar y borrar del mapa cualquier cosa que tenga que ver con Oscar Pérez. Es una cosa impresionante. El miedo que el régimen chavista le tiene al solo nombre de Oscar Pérez, a su solo recuerdo, capaces de armar todo tipo de escándalos y todo tipo de patraña en redes sociales para ensuciar la memoria de Oscar Pérez, para fastidiar a su familia, toda fuera de Venezuela, para sepultar en el olvido, para dejarlo retratado como terrorista, como asesino, como etcétera, cuando la víctima del terrorismo y del asesinato fue él y su grupo. Es una cosa impresionante. Y de alguna manera tengo que decir que tienen cierta razón, porque es que siendo Oscar Pérez la figura que era y haciendo lo que hizo, arriesgando su vida, el chavismo tiene razones para tenerle tanto miedo a sus recuerdos. El chavismo no puede permitir que la gente recuerde a Oscar Pérez, porque Oscar Pérez es la representación de todo lo contrario a lo que es el chavismo, de todo lo contrario a lo que es Nicolás Maduro, de todo lo contrario a lo que era Chávez, porque Chávez jamás arriesgó su vida. Chávez ha arriesgado la vida de otros. A Chávez no lo cayeron a cañonazos en el Museo de la Patraña, como lo llaman ahora, cuando se escondió el 4 de febrero. Él se entregó solito.
No le tiraron ni un cohetico le lanzaron allí, a pesar de las órdenes que dio Carlos Andrés Pérez y que fueron desoídas por el traidor de Fernando Ochoa Antis, ministro de la Defensa de aquella época. Conjurado también, golpista también, traidor también. Entonces, uno se pone a ver esto y uno conoce cada uno de estos casos. Uno habla con los familiares, con los relacionados, con las víctimas del caso de Oscar Pérez. Uno recuerda que el capitán Caguaripano sigue preso. Uno recuerda que al capitán Acosta Arévalo lo asesinaron vilmente y lo presentaron moribundo frente a un tribunal. Y es entonces cuando uno dice, oye, pero ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué a Oscar Pérez le cayeron a cañonazos y lo asesinaron de la forma en que lo asesinaron a él y su grupo después de haberse rendido? ¿Por qué al capitán Caguaripano lo tienen como lo tienen? ¿Por qué a Acosta Arévalo lo asesinaron como lo asesinaron? Porque son todo lo contrario a lo que era Chávez. Un cobarde, un cagueta, un tipo que ensució su uniforme toda la vida y no de sangre, sino de la amarilla, cada vez que se ponía en una sinvergüenzura. Esa es la realidad. No hay ningún gesto de valentía en la carrera militar de Chávez. No fue capaz de hacer las cosas que sí fueron capaces de hacer Acosta Arévalo, Caguaripano y Oscar Pérez, que pagaron con su vida. El capitán Caguaripano está pagando con cárcel y con tortura sus acciones. Por eso es que los odian. Por eso es que quieren borrarlos hasta de la memoria. Por eso es que la oposición falsaria y prostibularia no menciona a los presos políticos y menos los va a mencionar cuando se sabe ahora y está constatado que en este momento en Venezuela hay más presos políticos militares que presos políticos civiles. Y dentro de los civiles hay una buena cantidad de funcionarios policiales. O sea, de eso no habla la oposición falsaria y prostibularia. Y por eso es que, como nosotros decíamos la semana pasada, en estos más de 100 militares presos, se produce ese efecto del que incluso nosotros dudamos por mucho tiempo. En este programa, que lo hemos cuestionado todo y más, en alguna oportunidad dijimos, oye, parece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el mundo militar de este país no tienen salvación. Y que parece que allí no hay gente que esté dispuesta a hacer la voz discordante frente a una cantidad de tropelías y una cantidad de sinvergüenzuras que hay en el mundo militar venezolano, y cuya autoría es no solamente exclusiva de Hugo Chávez, sino de todo lo que lo rodearon también. Nosotros lo dijimos en este programa. Bueno, afortunadamente para quien es optimista, el tiempo nos ha desmentido. Pero también desafortunadamente ese desmentido, esa aclaratoria a la que nos ha llevado la realidad, diciendo sí, hay más de uno. De hecho, ahorita hay 100 y pico de militares presos. Ha redundado en vejaciones, en torturas, en persecución a las familias, en asesinatos, en cualquier cantidad de vejámenes contra estos militares que dijeron, mira, yo no estoy dispuesto a calarme el patria, socialismo y muerte. Yo no estoy dispuesto a calarme el robo de elecciones. Yo no estoy dispuesto a calarme el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sea un nido de delincuentes. Yo no estoy dispuesto a calarme que sean señalados los militares de este país por estar incursos en presuntas acciones de narcotráfico. Yo no estoy dispuesto a calarme que me digan que yo como militar venezolano soy un compinche de la FARC y del ELN. Yo no estoy dispuesto a que a mí me digan que yo deshonro el uniforme. Afortunadamente, para quienes pueden ser optimistas en este país, eso es así, pero también desafortunadamente para ellos y sus familias, es así también desafortunadamente, porque bien duro y bien caro que lo han tenido que pagar. Algunos con la vida, como el caso de Acosta Arévalo, como el caso de Oscar Pérez, y los que quizá no teniendo nombres tan públicos han caído también durante todos los últimos años. Al día de hoy, como nosotros decimos, de tanto en tanto, y lo recordamos la semana pasada, hay más militares presos que civiles presos en este país, y eso es por algo. Eso no es de gratis. Eso esa es la consecuencia de que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay gente que es distinta y diferente, pero también es las ganas del chavismo de ejercer un efecto de demostración sobre el conjunto de la tropa que quede y decir, mira, el que se coma la luz le pasa esto. Lamentablemente. Claro, porque
Es que nosotros no podemos esperar nada bueno del chavismo, porque esos son unos asesinos. O sea, la labor de ellos, la actividad de ellos favorita es matar gente, torturarla, y su obligación dentro de la ética, porque hasta los asesinos tienen una ética, la ética de ellos son los antivalores, es desaparecer del mapa todo aquel que se le oponga, inclusive su recuerdo y su nombre. ¿Cuál debería ser entonces el deber de quienes nos enfrentamos a ese régimen? El permanente recuerdo de las personas que sobre todo ayer que fue Día de la Independencia, bueno, pero es que ¿qué más sentimiento patriótico que el que movilizó a Oscar Pérez, el que movilizó a Costa Arévalo, el que movilizó al capitán Caguaripano y a su grupo y a sus combatientes? Y son ellos los que deberían ser recordados. Somos nosotros los que deberíamos buscar, los que nos oponemos a este régimen que los asesinó y que los torturó y que los mantiene presos, en el caso de Caguaripano, lo que deberíamos mantener vivo el recuerdo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vemos cómo un alcalde de la oposición falsaria y prostibularia hace un acto y toda una parafernalia porque pintó un rayado con la bandera gay un mes después de que metió preso a 2 muchachos porque quisieron pintar un mural de un asesinado durante la protesta como era Neomar Lander. Entonces, hay quien se come eso y lo celebra hoy, ¿no? Gran gesto de inclusión. Vamos a comenzar por la inclusión y la democracia. Bueno, pero para empezar, ¿en qué cambia la situación de la discriminación que hay en Venezuela con los homosexuales porque tú pongas un rayado con la bandera gay? En nada. Eso es simple y sencillamente un paripé. Eso es simple y sencillamente una payasería. Y se lo dice un homosexual. Eso es una estupidez. Eso no cambia para nada los derechos de nadie. Eso no cambia el hecho que, por cierto, que esto no, alguna gente lo debería saber. Bueno, el alcalde de Chacao, hay cosas que él ignora, porque es que él es un ignorante natural. El alcalde que ladra. Venezuela está catalogada como uno de los sitios más peligrosos para la población transgénero en el mundo, hasta el punto que aquí en Europa a la población transgénero, con datos constatados, se les brinda la protección humanitaria del caso, porque son víctimas de la trata de personas, porque son víctimas de la explotación sexual, porque son víctimas de la policía, porque son víctimas de la mafia, porque son víctimas de todo el mundo. Eso ocurre en Venezuela. Pero entonces el alcalde de Chacao nos pinta un rayado con la bandera gay. Ay, qué bueno es el alcalde de Chacao, le está protegiendo a la comunidad, que está protegiendo a nadie, imbécil. ¿Qué va a estar protegiendo a nadie un tipo que metió preso a 2 muchachos porque pintaban en una pared del municipio un mural de Neomar Lander? O sea, el tipo es un colaborador, es parte del sistema, porque borrar la memoria de nuestros muertos en esta lucha es parte de lo que los tipos hacen. Los tipos simple y llanamente no quieren que se mencione a Neomar Lander, no quieren que se mencione a Juan Pablo Pernalete, no quieren que se mencione a David Vallenilla, no quieren que se mencione a Roberto Redman, no quieren que se mencione a ninguno de los asesinados durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan borrarlos de la memoria. Necesitan desaparecer eso, porque creen que desapareciendo la memoria, porque creen que echándole pintura blanca al rostro de un asesinado, como en el caso de Neomar Lander, creen que con esa misma pintura borran los crímenes. Y creen que al borrar el rostro de ellos, borran su nombre de las acusaciones en la Corte Penal Internacional. No, amigo, eso no se borra con tipe. Eso no se borra con tipe, Nicolás Maduro. Por cierto, eso no se borra con tipe, Tarek William. Te puedes haber ganado el cangrejo de oro, el cangrejo de platino, el camarón de oro, el molusco de oro, el que a ti te guste. Pero la Corte Penal Internacional no se compra con cangrejito de oro, amigo. Ni con ningún tipo de marisco o molusco o lo que a ti más te guste. Pero lo que hay que decir en medio de todo esto también es una cosa bien particular. Es cierto que en el desfile del Día de la Independencia, ahí estuvo Nicolás Maduro, en ese desfile. Estuvo en ánimo, en espíritu. Él no se presentó. No, físicamente, no fue. Te iba a preguntar, Daniel, a propósito de ello. ¿Tú recuerdas de algún desfile en la era pasada, a la era chavista, donde el presidente no asistiese y, bueno, no justificase la inasistencia, pero además, en vez de no aparecer, entonces lo que aparecía por él era un muñeco de plástico? Lo que pasa es que, claro, es que allí volvemos al tema de la cobardía y volvemos al tema de la precariedad ética y
las inconsistencias intestinales de esos liderazgos del chavismo. Bueno, pero si acaban de matar, la propia familia acaba de secuestrar, matar, picar y dar de comer a los cochinos a uno de los máximos líderes del madurismo originario, que era Carlos Lanz. Nicolás Maduro no va a desfile desde que le lanzaron un traqui-traqui en el desfile del 4 de agosto, Día de la Guardia Nacional, donde se lo iban a pegar a él y a todos los que estaban en esa tarima, esa partida de delincuentes. Entonces, señor, como dice el verso de Alberto Arbelo Torrealba, conocido como Florentino y el Diablo, aquel a que lo ha picado Macagua cuando bebe juco corre. Bueno, este todavía está corriendo. Entonces él no va para los desfiles. No va para los desfiles porque si voy para un desfile, capaz me lanzan ahora me lanzan uno que sí. Ahora estoy recordando, hay una anécdota o un cuento sobre lo que iba a hacer y no fue un golpe. Creo que está, por cierto, otra vez, creo que está en el libro de Taís, durante la presidencia de Luis Herrera Campins, un desfile del 5 de julio, ¿no? O del 24 de Era el desfile del 5 de julio del año 82. Ahí iba a haber un golpe de Estado. Iban a utilizar el desfile. Eso era doctrina de la Escuela de Formación Revolucionaria, del Centro Internacional el Centro de la Revolución Mundial. Se llamaba el sitio establecido por Muammar Gaddafi en Libia, donde formaban a revolucionarios, entre comillas, de todas partes del mundo. Malandros internacionales, pues, de todos lados. Sí, no, lo mismo que hacía Fidel Castro en Cuba, lo hacía Muammar Gaddafi allá. Era gran aliado de la tiranía castrista. Qué difícil como terminó Muammar Gaddafi. Pero y se tiene constancia de que personajes como Francisco Arias Cárdenas, Francisco Visconti Osorio, de Chávez no se tiene certeza, pero se sospecha, llegaron a ir al centro de entrenamiento, y otro, William Izarra, que era, bueno, amaba a Gaddafi y no lo ocultaba, fueron formados allá y se les vendió el método de eliminación presidencial en los desfiles militares, que fue utilizado por un comando entrenado por Muammar Gaddafi en el asesinato de Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, precisamente en el año 81, al cual Muammar Gaddafi lo condenó a muerte por haber firmado la paz con Israel y haber reconocido a los israelíes, haberle reconocido el derecho a existir a los israelíes. Entonces, por supuesto, el tipo dijo, no, aquí matamos a los presidentes de los desfiles, échale bolotes allá en Venezuela también, y montaron la cuestión, y al final Visconti Osorio y Arias Cárdenas y los demás se chorrearon, bueno, por supuesto, porque son unos grandes cobardes, los tipos se chorrearon, para empezar, porque probablemente no tenían cómo hacerlo. Y para continuar, dice la investigación que la plasma Taís Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes, que los tipos sentían en aquel momento, en medio de la Guerra Fría, que podían terminar saliendo de la órbita de los Estados Unidos para caer en la órbita de los cubanos. Y eso parece que a ese grupito en realidad no le gustaba mucho. Pero un supuesto grupo nacionalista, ¿no? Tanto nada para morir en la orilla. Pero ese 5 de julio el presidente Herrera no dejó de asistir. No, que yo recuerdo con mi escasa memoria en temas militares, siempre se comentaban cosas cuando había desfiles, sobre todo en los tiempos en los que había inestabilidad. En los gobiernos de Carlos Andrés Pérez II y de Caldera II, sí hubo mucho rumor de cuestiones en los desfiles, ¿no? Porque, se especulaba que hay inestabilidad militar y entonces el presidente no sé qué. Hay ruido de sable. Pero Carlos Andrés siempre fue para sus desfiles. En el caso de Betancourt, después del atentado, Daniel, ¿tú qué recuerdas? Betancourt deja de ir a los desfiles. No estaba vivo yo cuando eso. No, de las lecturas. Yo no recuerdo que se haya suspendido nada. Yo sí recuerdo que en el caso del doctor Caldera, las cosas que sí se llegaron a ocurrir, sobre todo en los 2 últimos años, era que los discursos eran más cortos, o que quizás no había discurso por parte del presidente, por una cuestión de su edad, y algún deterioro físico obvio por la razón de su edad, y eso normalmente ahí se especulaba, o que ocurriese alguna situación. De hecho, durante el gobierno de Rafael Caldera, creo que fue en el segundo desfile en Los Próceres, hubo un evento donde uno de los caballos que hacía la custodia, o sea, que hacía el acto protocolar de custodiar, el jinete perdió el control
y si no recuerdo mal, le dio un golpe a la caravana presidencial. Recuerdo ese eventos como ese, o sea, cosas como esa. Y en el gobierno de Carlos Andrés II, en el año 92, precisamente, fíjate, en los actos del 24 de julio del 92, en Maracaibo, hubo una situación en la que supuestamente, cuando iba pasando la caravana presidencial, un vehículo, un autobús, no atendió la señal de alto y se lanzó contra la caravana, y la Guardia Presidencial, la Guardia de Honor, ametralló al vehículo y asesinó a los que iban manejándolo. Eso fue en el 92. Vamos allá al corte y al regreso le echo el cuento de eso. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de ella, si no le contaba que si no recuerdo mal fue el 24 de julio en los actos. No fue en julio, discúlpame ya recuerdo. Fue en los actos del 12 de octubre del año 92, que era se cumplían 500 años de la llegada de Colón a las Américas. Antiguo Día de la Raza. Como se llama, antes, en Venezuela se va el Día de la Raza y el Día del Encuentro de Dos Mundos. Encuentro de Dos Mundos fue después. Y Chávez le puso la resistencia indígena. Sí, yo no sé quiénes fueron esos que resistieron, pero en fin. El asunto es que el 12 de octubre hubo unos actos allá en tierra Guajira, en la península de la Guajira, creo que fue el asunto. Y el ministro del Interior era ya Piñerúa Ordaz. Estamos hablando de octubre, estamos hablando de que eso ocurrió escaso mes y medio antes del golpe del 27 de noviembre, o sea, el país andaba encendido. Y hubo unos actos ayer ese día a los cuales asistió Carlos Andrés Pérez, y cuando Carlos Andrés Pérez se retiraba, hubo una situación irregular, como llaman ahora los periodistas guachafos y los reporteros de sucesos, porque al retirarse la caravana presidencial, un vehículo a alta velocidad, si no recuerdo mal era un autobús, bueno, no atendió la voz de alto y siguió de largo y estaba embistiendo, manejando a lo loco, y en previsión de eso, bueno, le dijeron, párese, no se paró y le dispararon. Y mataron al chofer y a los acompañantes, eran como 3 personas. Luego de eso se descubre que se trataba de un señor, de unos tipos que estaban en estado de ebriedad, fue lo que se comentó. No le pararon a nadie, y además de eso, eran de la etnia Guayú. Y eso generó una situación, porque acuérdate que la etnia Guayú tiene sus códigos, claro, ancestrales. Y si yo no recuerdo mal, hubo que indemnizar a la familia. Se indemnizó a la familia atendiendo a las normas de convivencia históricas que hay con la comunidad Guayú, y se indemnizó a la familia por una situación que en realidad fue bastante trágica, porque bueno, estos tipos, a pesar de que estaban violando, estaban manejando rascados, según se dijo, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Eso
Mira, eso es lo más que yo recuerdo en una situación como esta, Pero fíjate de verdad que no recuerdo un caso de un presidente o de alguien fungiendo como presidente, escondiéndose para no ir a un desfile. Pero es que en un régimen que no es democrático y sobre todo un régimen que es protocastrista, es natural que se dé este tipo de hechos. Bueno, con Fidel, ¿cuánto no pasaba que a Fidel lo escondían? Entonces con Fidel pasaba que se jugaba, porque esto tiene una doble lectura. Lo escondes porque evidentemente como tú no eres un gobernante querido, un gobernante democrático y que tienes muchos enemigos encima, pues obviamente sí hay amenazas a tu seguridad. Pero además se juega al esconder al líder de la revolución y tal, se juega con el hecho de que por una parte los que son fanáticos de ese líder, que cada vez son menos pero que los hay, los tipos cada vez que lo ven, después que lo tienen escondido, dicen, ah, mira, ahí está. Es como que vieran a Cristo. Dios salve las distancias, ¿no? Pero en segundo término, además se juega con la desesperanza aprendida, que es el fenómeno que se produce, y esto lo hacía Chávez muchísimo, esto es del librito, Daniel, que es el fenómeno que se produce entre los opositores a ese líder. Porque ¿qué dicen los opositores a ese líder cuando el tipo lo esconden? Oye, aquí hay una vaina que está pasando. Este tipo algo hay. Este tipo algo hay. Bueno, y en el caso de Chávez algo hubo, pero eso ya fue al final. Entonces cuando el tipo reaparece, los opositores se desmoralizan porque dicen, coño, el tipo estaba perdido, lo iban a tumbar o tenía una afección de salud, ahí está otra vez, y está enterito. Eso se hizo, el chavismo lo ha hecho con Diosdado, lo ha hecho con Maduro, lo ha hecho con que yo recuerde, con Cilia Flores. O sea, con todo esto, esconden que si no, que le pasó algo, que si está hospitalizado, lo hacían con José Vicente Rangel, hasta que vivió, pues que se disecó en vida. Eso lo hace mucho el chavismo, pero eso es muy cubano, porque obviamente en un régimen como el castrista, tú tienes que jugar con esto, tienes que jugar con el misticismo, tienes que jugar con el misterio que representa ocultar al líder. Eso es algo muy del castrismo. Muy de regímenes de este estilo, muy de regímenes de este estilo. Sí, bueno, el secretismo de los norcoreanos, por ejemplo, y su juego claro, permanente con el asunto. El tema soviético era más o menos parecido, pero hay fechas en las que no te puedes esconder. Y si el 5 de julio se realiza un desfile militar y el que dice ser presidente no va, se puede interpretar de dos maneras. Uno, que no le interesa la independencia de Venezuela, cosa que es obvia a un tipo que ni siquiera es venezolano y que ha permitido la entrega de nuestro territorio a cuanto bicho de uña extraño a nuestra nacionalidad ha podido. Número dos, que es un tipo bastante atormentado por los temores, porque se siente rodeado quién sabe de quién y no se siente seguro estando en un escenario abierto. Por esto es que yo digo una cosa, chicos, ya cuando nos vamos. Menos mal que uno es de este tipo de gente, que aunque uno esté exiliado y aunque uno le hayan hecho lo que le hayan hecho, uno todas las noches pone su cabeza tranquila en la almohada. Yo salgo a la calle, yo veo el sol, yo veo el cielo. Así sea invierno, no importa. Ahorita estoy en verano, una maravilla. Yo salgo tranquilo, no me está persiguiendo nadie. Yo no tengo. Yo veo un avión volando, un helicóptero volando, yo no me asusto. Yo veo que están volando un dron, yo no me tiro para el piso. Eso no lo puedes hacer tú, Nicolás. Eso no lo puedes hacer tú, Diosdado. Que tienes que hacer el programa encerrado en un estudio. Porque le tienen miedo. Y de paso, le tienen miedo al fantasma de Oscar Pérez. Le tienen miedo al fantasma del capitán Acosta Arévalo. Todos esos fantasmas andan alrededor de ustedes. Yo voy a decir una cosa a ellos y a los chavistas arrastrados que todavía los acompañan. Todos esos muertos se le van a parar a ustedes de la tumba. Todos esos muertos se le van a parar a ustedes de la tumba. Y ustedes se van a acordar de todo el daño que hicieron cuando no tengan más remedio que recordarlo. Y lo van a recordar con unas rejas delante o en peores condiciones. Ustedes y su familia. Y ustedes y su familia. Porque mire lo que le pasó a Carlos Lanz, que se lo hizo su propia familia. Por más que se encierren, por más camioneta blindada, por más anillos de seguridad, de repente la familia tuya, tu mujer tuya agarra, te secuestra, te pican y te dan de comer a los cochinos. Eso es el chavismo, eso es lo que quedó de ustedes. Eso es lo que son ustedes, la estulticia. La estulticia. Ustedes no se quieren ni entre ustedes mismos se quieren. Ustedes no están seguros ni entre su familia. Porque cualquiera de su familia los agarra,
los desangra, se morcilla con su sangre, se lo da a comer a los cochinos y no ha pasado nada. Así son ustedes. Eso es lo que quedó de ustedes. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Les pedimos que por favor regresen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCN 750